De nuevo un placer poder estar aquí con ustedes por estos medios, compartiendo un lindo mensaje de la palabra de Dios. Y para hoy quiero que vayas a Juan, por favor, en el capítulo 14, versículo 27. Hace 15 días inicié una serie sobre experimentar la relación con Jesús y la anterior se llamó Experimentando el cuidado de Jesús. Hoy continúo en la segunda de esta serie que se llama Experimenta la paz de Jesús. Juan capítulo 14, en el verso 27, uno de los textos más conocidos de la Biblia. Si estás ahí en familia, qué rico poder compartir, ojalá tomes notas. Normalmente cuando uno toma notas, el porcentaje de aprendizaje crece mucho. Lo leemos, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Señor, queremos darte gracias por el día de hoy, por todo lo que ha venido ocurriendo en estos días, en esta semana, porque como siempre vemos tu mano obrar de una manera asombrosa, sin importar, Dios, que haya noticias súper complicadas. Tú siempre eres el mismo. Y pedimos que hoy tu palabra también toque, pero sobre todo que toque lo más íntimo de cada persona. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén. Una de las promesas más lindas del Señor: disfrutar de su paz. Y mire que es algo totalmente personal. No dice, la paz les dejo, pero Él aclara y dice, es mi paz la que yo te doy. Y la compara. Hay una paz del mundo y hay una paz del Señor. La paz del mundo, ¿de qué depende? Depende de que las circunstancias estén bien. La paz del mundo depende muchas veces, para poderla tener, de medicamentos, de recurrir a una cierta vida desordenada o apoyarse en bienes materiales, en el dinero. La paz de Cristo es diferente. Y lo que el Señor nos dice, y qué importante esto, es no angustiarse y no acobardarse. Un momento tranquilo puede verse alterado de un momento a otro. ¿Cómo reaccionamos ante ello? Hay gente que se paraliza, hay gente que entra en pánico, hay gente que huye. Ahora, normalmente en esos momentos difíciles, ¿cómo los enfrentas? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña para no perder la paz? Y para ello voy a tocar algo que sucedió con Jesús, que está en Marcos capítulo 6, en un primer punto que lo he llamado un día difícil. Marcos capítulo 6, versículo 30 al 34. De hecho, me gusta mucho compartir de este texto, la verdad. Dicen algunos que es uno de los días más difíciles de Jesús. El más difícil, el día que Él es crucificado. Este es otro día complicado. Marcos capítulo 6, verso 30 al 34. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían ni tiempo para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Y como me gusta, antes de continuar la lectura, lo que el Señor hace. No sé si has tenido días así, ni tiempo para comer. Es una locura, uno corre aquí y allá. Bueno, estos días, si estamos todavía en aislamiento, al contrario, a veces lo único que quizás es comer, cuidado. Pero mira que en un día complicado, el Señor les dice: vengan conmigo a estar en un lugar tranquilo y a descansar un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos de los que los vieron salir lo reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Aquí el plan se dañó. Ellos pensaron, después de un día súper ajetreado, de ir a descansar, y la gente los vio, salió corriendo. Usted se imagina diciendo: no puede ser. Versículo 34. Cuando Jesús desembarcó, la gente llegó primero que la barca. Y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor.
Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Por qué se dice que este es uno de los días más difíciles de Jesús? Porque él se acaba de enterar de que Juan acaba de ser decapitado. Él sabe que está siendo amenazado también. Tiene mucho trabajo, no tienen tiempo para comer. Y cuando quieren retirarse a descansar, llegan las interrupciones. Esto es lo que podemos llamar un día difícil. ¿Cómo sería la descripción de un día difícil tuyo? Y no sé, hoy en día puede ser el tema de la economía, esto ha hecho una recesión, vamos a confiar que Dios va a proveer, Dios sigue siendo fiel, no nos angustiemos. Mira que Él dice, no te angusties, no te desesperes, no vamos a salir corriendo. Pero a donde quiero ir con esto es que Jesús nos entiende cuando estamos teniendo un momento difícil. Bien, vamos al segundo punto y es lo que llamo la búsqueda acertada. En el mismo capítulo voy a adelantarme al versículo 45. Después de enseñarle a la gente, leemos, dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Cuando los días son difíciles, podemos decir que las circunstancias hablan y que hay gente a nuestro alrededor que, sin proponérselo, lo que hacen es llenarnos también en vez de fe, nos llenan de desesperanza, son personas totalmente pesimistas, negativas. Y uno en ese tiempo necesita, por el contrario, escuchar la voz de Dios porque es la voz que me trae paz y que me ayuda. Esas voces que confunden son voces que me llevan tal vez a angustiarme cuando debo tener paz, a conformarme con lo bueno cuando Dios quiere lo mejor, a estar en algo seguro aunque no sea lo correcto, a tener desorden de prioridades. Por eso dice la Biblia que el que con sabios anda, sabio se vuelve. Pablo en una de las cartas a la iglesia de Corinto le dice, no se engañen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Recuerda que la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y mira lo que Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Después de un día muy complicado, de no tener tiempo para descansar, Él se aparta a orar. Orar siempre va a tener obstáculos, porque ni Satanás, ni nuestra naturaleza pecaminosa, la carne, ni el mundo van a querer que nosotros oremos. Y para poder orar hay que decir no a muchas cosas. No a seguir durmiendo, no a un entretenimiento, no a las redes sociales. Es escoger lo mejor. Y la búsqueda acertada, cuando los momentos son difíciles, es la búsqueda de Dios. Si escuchaste la predicación del domingo, donde hablábamos las bendiciones del aislamiento, vemos que en esos momentos Dios trae sanidad, restauración, pero hay mucha revelación en esos momentos de soledad. Satanás puede aprovechar esos momentos para llevarte a la depresión y por eso recomiendan tantos psicólogos, sociólogos en estos días que tengas rutinas, que hagas ejercicio, que compartas. Pero un tema fundamental es buscar a Dios y orar. Mira lo que hace la voz de Dios. La voz de Dios es lo que al profeta que citábamos el domingo, cuando está en la cueva, donde pasa, dice un terremoto, un fuego súper fuerte, muchos eventos naturales de bulla, eso no lo saca a él de la situación de depresión. Dice que cuando él escuchó el suave murmullo de Dios, eso fue lo que le hizo salir de la cueva. ¿Qué es lo que a mí me hace salir de la situación cuando escucho la voz de Dios? Ahí, mira, tan sencillo como ir a encerrarte. Cuando Jesús dijo, cuando ustedes vayan a orar,
Ve a tu cuarto, cierra la puerta y ora. Y el Señor habla de un tiempo y un lugar. Cuando vayas a orar, ve a tu cuarto. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es tu lugar? Cuando David llega, que sus hermanos están supuestamente peleando contra Goliat, que no están peleando, simplemente están enfrente. Y David recuerda que llega con una actitud diferente porque David dice, este hombre está desenfrentando a Dios. Y él pregunta de cuánto es la recompensa. Él tiene una visión diferente. Los hermanos mayores de David le dicen, ¿tú qué haces aquí? Yo te conozco, eres un mocoso, etcétera, y quieren desanimarlo. Dice la Biblia que David simplemente se apartó. Y no escuches voces que no van a alimentar tu fe. Cuando Jairo se acerca a Jesús, porque su hija está en casa, enferma, que Jesús se detiene a sanar a una mujer que tiene un flujo de sangre, y así muchas veces nos sucede a nosotros, decimos, Dios, ayúdame, y Dios como que se detiene a atender a los demás, y como que en nuestro caso parece que no es para importante. Llega un momento en los cuales los criados de Jairo le dicen, deja de molestar al maestro, que la niña ya murió. Pero el mensaje de Jesús es, no le prestes atención a esas voces. Lo que dice el Señor es que la oveja escucha la voz de su pastor y que voces extrañas no escuchan. ¿Estás pasando por un día difícil? A escuchar la voz de tu pastor. Tercero, hay paz en medio del dolor. Voy a continuar allí, en Marcos capítulo 6. Voy al versículo 47 hasta el 50. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Mire, la mala noticia llega y puede golpear nuestro corazón. La muerte de un familiar, un problema de salud, una crisis económica. El Señor no dijo que no íbamos a tener problemas. El Señor dijo que confiáramos en medio de los problemas. Y cuando uno está atravesando esa situación, esas situaciones fuertes, dicen los psicólogos que normalmente uno atraviesa varias etapas. La primera etapa es una etapa de negación. Uno dice, no, no, esto no puede estar pasando, no, pellizqueme que esto debe ser un sueño, no, no puede estar pasando, esto no puede ser así. Y eso lo lleva a uno a la tristeza y parte a la amargura, y voy a explicar por qué. Porque después viene una etapa interna que se llama la negociación. ¿Qué es esto? Uno comienza a hacer un ejercicio mental colocando escenarios. Cosas como estas. Si yo no le hubiera gritado a mi jefe, no me hubiera despedido. Si yo no hubiera salido, si no le hubiera dado permiso al niño. Y eso simplemente es un ejercicio, repito, mental, que a veces lleva a la culpa, o a veces es buscar algún tipo de alivio en un ejercicio totalmente supuesto. Yo intento negar, después viene la negociación, pero finalmente llegará la aceptación, que es el tercer paso. Y es cuando uno dice, esto sí sucedió, esto es lo que estoy enfrentando. Y entre más pronto yo llegue a la aceptación, más pronto voy a salir adelante. Mira qué fue lo que sucedió. Jesús les dice, vayan al otro lado. Jesús está orando y comienza la tormenta, viento en contra. Y fueron varias horas, dice que del anochecer a la madrugada.
Si es época de verano, que anochece a las 9, 10 de la noche, ¿a qué horas sale el sol? ¿3 de la mañana, 4 de la mañana? Supongamos que es un horario normal. Supongamos que acabaron tarde a las 12 de la noche. Dice al amanecer. Esta gente tuvo 4, 5, 6 horas en una tormenta. ¿Qué pensarían y dirían sus discípulos? Jesús nos dejó solos. Y Él está allá, en el monte, en tierra firme, y nos olvidó. Y claro, y cuando Jesús nos ve y hace algo, y es que se acerca caminando sobre el problema, que hace como si fuera a pasar de largo. Escuché un teólogo que dijo algo que me gustó mucho. Él dijo, ¿sabe por qué Jesús iba a pasar de largo? Porque los veía remar en sus propias fuerzas y no buscarlo a Él, y como que dijo, no me necesitan, si no me necesitan, pues yo sigo derecho. Pero no solo es eso, sino que cuando el Señor aparece, ¿qué es lo que dicen? Un fantasma. Y a mí me gustaría ver esa escena, porque eso es un caos. Y usted imagínese la barca moviéndose, zarandeada por el viento, las olas súper fuertes. No sé si alguna vez ha estado en una situación así. Yo estuve en una situación así con papá y mamá cuando estaban todavía casados, que fuimos, no me acuerdo si era en Cartagena, las islas están cerca, en San Andrés, no recuerdo, pero nos volvimos un poco tarde. Y ese lancha comenzó a moverse de una manera horrible. Mi papá tiene una costumbre y es que cuando está nervioso se ríe. Y él comenzaba a reírse y mi mamá le cantaleteaba. Y nosotros mirábamos a la persona que iba conduciendo la lancha. La ventaja es que él iba calmado. Donde él no tuviera una voz, un rostro tranquilo, eso es una histeria colectiva. Pero déjenme imaginar a los discípulos ahí, entonces el viento, las olas, y ahí en medio de esa lluvia, ellos ven a Jesús, pero dicen que es un fantasma. ¿Cuándo se calma todo? Cuando Jesús vuelve y habla. Cálmense. Soy yo. No tengan miedo. Cálmate. Es Dios. No tengas miedo. Cálmate. Dios conoce tu situación. No tengas miedo. Cálmate. Jesús está contigo. No tengas miedo. Cálmate. Cuando Dios habla, hay esa paz en medio del dolor, en medio de la circunstancia difícil. Y esto da paso al cuarto punto, que es muy importante, que lo llamo del temor a la fe. Y quiero ir al Evangelio de Mateo, que es un texto paralelo al de Marcos, en el capítulo 14, por favor, versículo 28. Los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, que se dice que más o menos el 90% de los tres es igual, y entonces es muy bueno cuando hace un estudio comparativo y mira lo que está en este evangelio, en el otro. Y por eso voy al de Mateo, y aquí nos conectamos con el tema donde Jesús ha venido caminando por el agua, sobre el agua. Ellos creen que es un fantasma, y voy versículo 28, Mateo 14, espero que ya hayas llegado allí. Y dice Pedro, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y bueno, ahora Pedro, ¿por qué hace esto? Porque Pedro hace una evaluación. Dice, la barca se está hundiendo, la barca se está zarandeando, pero yo miro a Jesús y Jesús está por encima de la tormenta, por encima de las olas, y Él está tranquilo. ¿Qué pasa si sería lo contrario? Si la lancha está tranquila y Jesús viene angustiado, nervioso, le diría yo, Jesús, ¿voy para allá? No, yo le diría, me quedo acá. Siempre vas a encontrar a Jesús diciéndote, tranquilo, soy yo. Dice, vengan a mí los que están cansados y angustiados. Entonces Pedro hace una evaluación sencilla y dice, yo quiero ir. Jesús le dice, ven, versículo 29. Pedro bajó de la barca
y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cada vez que nosotros estamos en esta situación, desesperados y angustiados, es bueno reflexionar sobre lo que Jesús le dijo a Pedro. ¿Por qué te llegan las dudas? Es obvio, Pedro se dejó llevar por las circunstancias, miró lo lógico. Y en esta época las estadísticas crecen, uno se asombra que las autoridades dicen, venga, a muchos nos va a dar el virus, en algunos va a ser leve, en otros complicado, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Pero esas cifras lo asustan a uno. Uno medio se siente un poquitico más de la garganta, con un poquitico de tos y uno ya monta la película y dice, no, me dio. Tranquilo, vamos a actuar de acuerdo con lo que las autoridades nos vienen diciendo, pero tranquilo. Versículo 32. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Quiénes subieron a la barca? Pedro y Jesús. Es hora de invitar a Jesús a tu barca, que no afronte los problemas solo. De hecho, Jesús, ¿qué crees que iba haciendo Jesús caminando sobre el agua? Iba en dirección a la barca. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Cuando el Señor me dice que esté tranquilo, me dice como a Pedro que debo dar pasos de fe, mirándolo a Él, no las circunstancias. ¿Qué hará que me hunda? El orgullo, intentará hacerlo solo. La duda, Satanás coloca duda. No, Dios te olvidó. El temor. Pero mira qué fue lo que el Señor hizo. Él toma de la mano a Pedro y un ambiente caótico termina siendo una barca que comienza a adorar a Jesús. Del caos a la adoración. Del temor a la fe. Siempre hay que adorar a Dios. Es como Job. Yo no te adoro por las circunstancias, buenas o malas. Te adoro porque eres digno de mi adoración. Y voy al último punto, el quinto, que es lo que sabemos va a ocurrir, el final del viaje. Estoy en Mateo 14, del 34 al 36. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaron todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaron sanos. ¿Por qué lo llamó el final del viaje? Porque el Señor le dijo a los discípulos, vamos a cruzar al otro lado. Cruzar al otro lado a veces tiene aventuras, tempestades, vientos, olas, momentos de histeria, que termina siendo solamente un buen registro histórico para después reírnos y sobre todo para afianzar nuestra fe. No hay un solo momento en el cual Dios no nos esté cuidando. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Mi paz les dejo, pero mi paz no es como la del mundo. Y si algo realmente es frágil en nosotros, es la paz. La perdemos tan fácil. Una llamada simplemente a una hora inusual, una persona que me dice al final quiero hablar contigo,
Un médico que me dice, quiero hacer otra vez los exámenes. En estos días la paz, un estornudo, una tos, nos quita la paz. Ha sido tan absurdo todo esto, la reacción de la gente. Algunos creo que han visto muchas películas y parece el fin del mundo. No entendemos por qué se acabó el papel higiénico. Hablo con el pastor Pablo de Barcelona y me dice, esto es ilógico. Alguien escribía que fue a un supermercado y había pollo y carne, eh, pero no papel higiénico, en otro lo contrario. Se actúa en histeria y hay que estar tranquilos. Muchas veces nuestros hijos cuando van en viaje con nosotros hacen esa pregunta, papá, ¿cuánto falta? Y nosotros intentamos explicarle que son tantas horas, los niños no entienden, que son tantos kilómetros, tampoco entienden. Pero uno de papá a veces un poco desesperado le dice, ay chino, duerma, ya casi, ya yo le digo. Porque papá sabe para dónde va, papá sabe el recorrido. Y a veces yo miro al Señor y le digo, Señor, ¿cuánto falta? Pero Él simplemente me dice, disfruta el viaje, ya casi llegamos. Hay días difíciles. En la predicación de hace 15 días yo hablaba de cómo disfruto del cuidado de Jesús. Hoy es cómo disfruto de su paz. Quiero terminar leyendo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16. Segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 3, verso 16. Que el Señor de paz le conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Pablo lo llama el Señor de paz y vuelve a decir, es la paz de Dios siempre, todo momento y en toda circunstancia. Dios es real. En este momento puede estar moviéndose mucho la barca, pero Él está ahí. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este momento. Queremos darte gracias porque hay un ofrecimiento tuyo y el ofrecimiento tuyo es disfrutar de tu paz. No es la paz del mundo. En esta época, Señor, yo sé que hay noticias buenas, hay noticias malas. El hecho de escuchar rumores ciertos o no ciertos, noticias ciertas o no, de que ya hay una vacuna, que hay un medicamento que está funcionando, que hay países donde la estadística ha comenzado a cambiar, la tendencia ha comenzado a cambiar, donde ya hay cada vez más gente que sale de la clínica, donde el crecimiento ya no es así, Señor, y eso es obvio que nos da paz. Yo sé que algún día escucharemos todos los noticieros diciendo que volvimos a la vida normal y donde podemos salir y compartir, abrazarnos, y sé que eso nos trae paz. Y no estoy diciendo que no sea valorable, claro que sí, pero tu paz es diferente. Nuestra paz viene de ti, de nuestra relación contigo. Aunque la barca se mueva, aunque esté oscuro y todo esté en contra, tú caminas por encima de eso. Y así como Pedro cuando evalúa la barca y te mira a ti, dice, es mejor estar contigo. Es lo que hoy hacemos, Señor. Es mejor estar contigo. Invitarte a la barca, invitarte a mi vida. Tú me llamas a dar pasos de fe, salir dando pasos de fe. Y si dejo de mirarte, me hundo. Y aun cuando soy débil, tú me tomas de la mano y me levantas. Y pido que lo hagas ahora. Tú sabes que hay gente, Señor, que ahora, por un simple rumor, no ha dormido. Hay gente que tal vez está con una gripa normal y está súper angustiada. Hay gente que puede tener en este momento un familiar en la clínica
pero tú eres el Dios de paz. Descansamos en ti y gracias por ser real. Danos una noche tranquila de lo que viene adelante. Yo sé que algún día diremos, llegamos al otro lado, llegamos al otro lado. Pero mientras tanto, no habrá histeria, habrá un tiempo de alabanza para ti. En el nombre de Jesús, amén. No sé si ya tienes una relación personal con Jesucristo, si alguna vez has hecho una oración para entregarle tu vida a Jesús. Tal vez no, tal vez hoy estás con alguien que te invitó o tal vez estás en tu casa en esta época de aislamiento, pero alguien te dijo que escucharas esta predicación y no has hecho una oración para entregarle tu vida a Cristo. Me gustaría invitarte a que lo hicieras hoy. Es una decisión personal, dice la Biblia que el Señor está tocando a la puerta del corazón y si alguno oye su voz y abre la puerta, dice que Él entrará, cenará con Él, una relación linda. Así que quisiera invitarte a hacer esta oración. Si quieres y puedes allí cerrar tus ojos, eh, hazlo. Si me permites, quiero guiarte. Decimos así: Señor Jesucristo, tú me estás ofreciendo una paz que no es la paz del mundo y yo la quiero. Y por eso abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Salvador personal. Tú fuiste a la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme, para sanarme, para limpiarme y para que yo tuviera paz. El mirarte a ti me da paz, el escuchar tu voz me da paz. Gracias por perdonarme, por salvarme. Te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si hiciste esta oración por primera vez, nos gustaría mucho invitarte a que te conectaras con nosotros. En nuestra iglesia hay una cantidad de gente que pudiera ayudarte. Si conoces gente, qué bueno que te contactes con ellos. Ellos te van a poder vincular. Tenemos diferentes grupos: jóvenes, hombres, mujeres, casados, personas, empresarios, ejecutivos, emprendedores, años dorados. Siempre va a haber un grupo para ti. Si conoces a alguien, qué bueno, porque en esta época nos estamos conectando a través de redes sociales. Obviamente estamos buscando la alternativa de tener comunidad. Igual, en nuestra página www.casarroca.org vas a encontrar ahí varios botones. Hay uno que dice Soy nuevo. Si lo permites y lo quieres, allí puedes ingresar, nos dejas tus datos y nosotros vamos a estar comunicándonos contigo. Allí también vas a encontrar que hay una posibilidad de colocar peticiones de oración. Y sé que en esta época es bien importante orar, así que ojalá podamos comunicarnos contigo. Igualmente, ya para ir terminando, recuerda lo importante de honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Allí aparecerá también en la página o directamente en lo que es la cuenta de nuestra iglesia, Casa sobre la Roca Sabana Norte, donde puedes hacerlo. Recuerda que somos obedientes para que Dios nos bendiga. Él es el que hace hasta lo imposible. Así que no olvides, allí siempre será una linda oportunidad de honrar al Señor con lo que Él nos da siempre. A todos gracias por la oportunidad de poder llegar a su casa, a su corazón por estos medios. Hagamos una oración. Padre, gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Oro por cada persona que está allí. Nos gusta orar siempre por lo que viene en la semana, por los chicos que tal vez están estudiando ahí virtualmente. Dale fuerza, capacidad, sabiduría, Señor. Y oramos por nuestras autoridades también para que tú los guíes, Señor. Oramos, tú eres el Dios de los imposibles. Y, Señor, sana, restaura. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estaremos comunicándonos contigo mediante redes sociales para informarte de los diferentes cursos, eventos y demás que la iglesia tiene. Y sobre todo, pues estaremos orando por ti. Dios los bendiga. Una buena noche.